Una semana después de la muerte de Paulina Tamayo, la icónica dama de la canción nacional, el Ecuador entero vuelve a estremecerse. Su hija rompió el silencio con una confesión que nadie esperaba, una verdad que durante años flotó en el aire como un rumor imposible de confirmar. Sí, era cierto, y mamá lo sabía, declaró con la voz entrecortada frente a las cámaras, desatando una tormenta mediática que ha sacudido a todo el país. Las redes sociales se incendiaron, los programas de televisión interrumpieron sus emisiones habituales, y el nombre de Paulina Tamayo volvió a ocupar los titulares, no por su música, sino por el secreto que llevó a la tumba. Nadie imaginaba que detrás de aquella sonrisa luminosa y de su imponente presencia en los escenarios se escondía una historia tan dura, un dolor que ni los aplausos pudieron apagar. Su hija reveló que los últimos años de vida de la artista estuvieron marcados por una verdad familiar que siempre se mantuvo en la sombra, una herida que nunca cerró y que ahora, tras su muerte, sale a la luz con una fuerza devastadora. Los fanáticos, entre lágrimas, se dividen entre la comprensión y el desconcierto, mientras los medios se lanzan a buscar más detalles, más voces, más pruebas. Algunos hablan de coraje, otros de traición, pero todos coinciden en una cosa. El país no puede creer lo que ha escuchado. La confesión llega justo cuando el dolor por su partida aún está fresco, y eso hace que cada palabra resuene como un eco en el corazón de quienes crecieron con su voz. En los velorios aún se escuchan sus canciones, pero ahora suenan distintas, cargadas de una melancolía nueva, como si cada nota guardara una pista de aquello que nunca quiso decir. Nadie sabe si la hija de Paulina buscaba liberar su alma o limpiar la memoria de su madre. Pero una cosa es segura. Con esta revelación, la historia de la gran Paulina Tamayo ha cambiado para siempre. La noticia de la muerte de Paulina Tamayo cayó como un rayo sobre el Ecuador. Fue un domingo gris, con el cielo cubierto y el aire denso, como si incluso la naturaleza se rehusara a aceptar su partida. La cantante, que durante décadas había llenado teatros y corazones, se apagó silenciosamente en su casa de Quito, rodeada de fotografías, trofeos y cartas de admiradores que jamás imaginaban que serían las últimas. La versión oficial habló de un paro cardíaco, pero los rumores no tardaron en aparecer. Se decía que su salud emocional estaba deteriorada, que había pasado meses en soledad, y que su sonrisa en las últimas entrevistas escondía algo más que cansancio. Durante el funeral, su hija permaneció en silencio con el rostro cubierto de dolor, evitando las cámaras y las preguntas insistentes de la prensa. Nadie podía imaginar que 7 días después, aquella misma mujer rompería el mutismo con una declaración que reescribiría la historia de su madre. El Adán de ella no murió en paz, murió con un peso en el alma, comenzó diciendo, y en ese instante las redes colapsaron. La confesión fue transmitida en vivo por varios canales de televisión, y mientras hablaba, las lágrimas caían sin control. Contó que Paulina llevaba años luchando contra una enfermedad que nunca quiso hacer pública, que detrás del brillo de los escenarios se escondía una batalla silenciosa con el dolor y la tristeza. Pero lo más sorprendente fue cuando reveló que el verdadero motivo de ese sufrimiento no era físico, sino emocional. Según su hija, Paulina había guardado en secreto una ruptura amorosa devastadora con un hombre del mundo artístico, alguien que formó parte de su vida profesional y que habría marcado su destino para siempre. Esa relación, mantenida lejos de los ojos del público, fue el eje de muchas de sus canciones más melancólicas, de esas letras que hablaban de despedidas y de promesas rotas. La hija confesó que su madre escribió su último tema en medio de las lágrimas, una canción que nunca llegó a grabar y cuya letra, hallada entre sus pertenencias, parecía una carta de despedida. Los periodistas se abalanzaron sobre cada palabra. Los fans buscaron entre sus discos alguna pista. Los expertos analizaron viejas entrevistas donde Paulina, entre risas y silencios, parecía insinuar algo que nadie entendió. Las imágenes de su último concierto, donde rompió a llorar mientras cantaba Te amo en silencio, se viralizaron de inmediato.
Muchos aseguran ahora que ese fue su grito de auxilio, una despedida disfrazada de actuación. La confesión de la hija no solo removió recuerdos, sino que desató una ola de emociones encontradas. Algunos la aplaudieron por su valentía al revelar la verdad. Otros la criticaron por exponer un dolor que su madre tal vez quiso guardar para siempre. Los amigos cercanos de Paulina contaron que los últimos meses ella hablaba de cerrar ciclos y de buscar la paz. Frases que hoy adquieren un sentido escalofriante. Una de sus colaboradoras relató que días antes de morir, la cantante le pidió que guardara una caja con cartas, grabaciones y fotografías, advirtiéndole que no debía abrirse hasta que todo terminara. Nadie imaginó que ese todo significaba su propia muerte. La hija, en su declaración, aseguró que dentro de esa caja se encuentra la verdad completa, pero que por respeto aún no la mostrará al público. Mientras tanto, las imágenes del funeral se repiten una y otra vez en televisión. Los fanáticos cantando entre lágrimas, los arreglos florales cubriendo la iglesia, el féretro rodeado de velas y aplausos. La atmósfera es de incredulidad, de tristeza y de fascinación. La historia de Paulina Tamayo, que parecía haber llegado a su fin con su último aliento, se ha transformado en un relato vivo que sigue estremeciendo a un país entero. Cada día surgen nuevas versiones, nuevas voces, nuevas interpretaciones de sus canciones. Y aunque su cuerpo descansa, su nombre sigue ardiendo en la memoria colectiva, impulsado por la fuerza de una verdad que nadie estaba preparado para escuchar. Desde el momento en que la hija de Paulina Tamayo pronunció aquellas palabras, el país entero pareció detenerse. Los teléfonos sonaron sin cesar en las redacciones. Los periodistas corrieron a las calles y los programas de televisión extendieron sus emisiones especiales hasta la madrugada. La confesión no solo abría una grieta en la imagen impecable de una artista venerada, sino que también revelaba un lado humano, vulnerable y trágico que pocos se atrevían a imaginar. En los días siguientes, comenzaron a filtrarse detalles que hasta entonces habían permanecido ocultos. Amigos cercanos confirmaron que la cantante había estado grabando un diario de voz durante los últimos meses de su vida, en el que hablaba de su fatiga, de sus miedos y de la soledad que la acompañaba cada noche después de los conciertos. En una de esas grabaciones, que ahora circula de forma anónima en redes sociales, su voz se quiebra mientras dice: «He dado mi vida entera a los demás, pero nadie sabe cuánto me cuesta seguir sonriendo». Esa frase, reproducida millones de veces, se ha convertido en símbolo del drama que vivía la artista detrás del escenario. Los periodistas han reconstruido los últimos días con una precisión inquietante. Las visitas médicas, las llamadas perdidas, los mensajes no respondidos, las reuniones canceladas a último momento. Todo parece indicar que Paulina sabía que el final se acercaba. La hija confesó que, la noche anterior a su muerte, su madre le pidió perdón por algo que nunca llegó a explicar. Dijo que Paulina la abrazó y le susurró al oído que algún día todo tendría sentido. Fue esa frase la que atormentó a la joven durante días, hasta que decidió hablar. En su testimonio, explicó que no podía seguir callando, que la verdad debía ser conocida, aunque doliera. Relató que la artista había mantenido durante años una relación secreta con un hombre casado, un productor musical de renombre, cuyo nombre por respeto no quiso mencionar, pero cuya identidad los medios ya se disputan revelar. Según la hija, esa historia marcó el principio del fin emocional de su madre. Los encuentros furtivos, las promesas incumplidas, la presión de mantener las apariencias en una industria donde la imagen lo es todo. Con el paso del tiempo, aquella pasión se convirtió en un tormento, y las canciones de amor se transformaron en lamentos encubiertos. Las declaraciones de la hija provocaron un terremoto mediático. Algunos programas mostraron imágenes inéditas de Paulina llorando tras bambalinas. Otros entrevistaron a personas del entorno del productor señalado. Los debates en televisión se multiplicaron. ¿Era amor, traición o desesperación? Mientras tanto, los seguidores de la cantante organizaron vigilias y homenajes improvisados frente a su casa. Se veían velas, flores
y pancartas con frases como «Tu voz no muere» o «El amor no se esconde». La hija, abrumada por la exposición, se recluyó durante varios días. Personas cercanas a ella contaron que sufrió ataques de ansiedad, que lloraba constantemente y que se sentía culpable por haber abierto una herida tan grande. Sin embargo, también recibió miles de mensajes de apoyo de mujeres que se identificaron con su dolor. En una entrevista concedida en exclusiva, confesó que su intención nunca fue dañar la memoria de su madre, sino liberar la verdad que la estaba consumiendo por dentro. Dijo que cada noche soñaba con su madre, que escuchaba su voz, y que al despertar sentía que debía continuar hablando. En las calles, los fanáticos repetían fragmentos de sus canciones como si fueran plegarias, y los locutores de radio revivían su música con una devoción casi religiosa. La historia de Paulina Tamayo dejó de ser simplemente la de una cantante legendaria, para convertirse en un espejo del sufrimiento oculto que muchos viven en silencio. En los escenarios donde una vez sonaron sus acordes, ahora se levantan homenajes cargados de lágrimas. Cada palabra de su hija sigue siendo analizada, repetida y reinterpretada por periodistas, psicólogos y hasta sacerdotes, que ven en su historia un reflejo de la fragilidad humana. Los tabloides publican supuestas cartas. Los programas de farándula muestran imágenes de objetos personales encontrados en su camerino. Un pañuelo bordado con iniciales desconocidas, un anillo envuelto en papel, un perfume usado hasta la última gota. Cada hallazgo aviva el misterio. Cada detalle alimenta la obsesión de un público que no puede dejar de mirar. La hija, entre la culpa y el alivio, asegura que lo único que desea ahora es que su madre sea recordada con la verdad, no con el silencio. Y mientras el eco de sus palabras recorre el país, la figura de Paulina Tamayo se eleva aún más, convertida en leyenda, en mito, en una historia que seguirá viva cada vez que alguien escuche una de sus canciones. La revelación de la hija de Paulina Tamayo no solo estremeció a los fanáticos, también provocó un terremoto dentro de la propia familia. Aquellos que compartieron sangre y recuerdos con la cantante se vieron enfrentados a una verdad que nadie quería aceptar. Los hermanos de Paulina, que siempre habían defendido su privacidad con uñas y dientes, reaccionaron con desconcierto y dolor. Uno de ellos, en una entrevista breve y visiblemente alterado, afirmó que no todo debe contarse, hay cosas que deben quedarse en el corazón. Sus palabras, lejos de apagar la polémica, la avivaron. La casa familiar, en el barrio norte de Quito, se llenó de periodistas y curiosos, que buscaban cualquier declaración, cualquier gesto, cualquier señal de reconciliación o conflicto. Dentro, las tensiones se podían cortar en el aire. Algunos defendían a la hija por su valentía. Otros la señalaban como la responsable de exponer una herida que aún sangraba. Vecinos y amigos cercanos contaron que en los días posteriores al funeral se oían discusiones acaloradas, puertas cerrándose de golpe, llantos contenidos. La madre de la artista, una anciana de voz frágil, tuvo que ser hospitalizada brevemente tras sufrir una crisis nerviosa al escuchar en televisión la confesión de su nieta. En paralelo, antiguos compañeros de escenario de Paulina rompieron su silencio. Uno de ellos relató entre lágrimas que Paulina vivía dividida entre lo que sentía y lo que debía mostrar. Otro, una vieja amiga del conservatorio, confesó que la cantante le había dejado entrever su dolor muchas veces, pero que nadie imaginó hasta qué punto ese secreto la consumía. En redes sociales, los músicos con los que compartió escenario publicaron fotografías inéditas, recordándola con mensajes que mezclaban nostalgia y rabia. Algunos le pedían perdón por no haber visto antes sus señales de agotamiento. Otros la defendían de los comentarios crueles que empezaron a circular en ciertos medios, que insinuaban que su final fue consecuencia de una depresión no tratada. Los presentadores de televisión, que durante años la habían invitado a sus programas, confesaron sentirse traicionados por no haber advertido nada. La noticia se volvió omnipresente. Aparecía en las portadas de todos los diarios, en las conversaciones de los taxis, en los cafés, en los pasillos de las escuelas. Los fanáticos formaron cadenas humanas frente a los teatros donde ella actuó.
encendiendo velas y cantando sus canciones más tristes mientras las lágrimas se confundían con la lluvia. Pero el ambiente dentro del círculo íntimo seguía siendo tenso. Los primos y sobrinos comenzaron a publicar mensajes ambiguos en redes, frases como «el amor no se traiciona» o «hay verdades que matan». Cada publicación alimentaba un fuego que parecía incontrolable. Los periodistas especulaban sobre la posibilidad de una división definitiva entre los miembros de la familia. Algunos medios incluso publicaron filtraciones de conversaciones privadas donde se hablaba de herencias, de documentos, de derechos de autor, como si la tragedia se hubiera convertido también en un campo de batalla económico. La hija, agotada por la presión, reapareció una semana después en una breve declaración grabada desde su casa. Su rostro mostraba el peso de las noches sin dormir. Con voz temblorosa, pidió respeto y aseguró que su intención jamás fue provocar dolor, sino ofrecer paz. Aún así, sus palabras no bastaron para calmar las aguas. La prensa extranjera comenzó a cubrir el caso, comparándolo con otras tragedias del mundo artístico latinoamericano, mientras en Ecuador el debate sobre el límite entre la verdad y el respeto a los muertos se encendía como nunca antes. En medio de todo, el mejor amigo de Paulina, un compositor que trabajó con ella en sus últimos años, reveló que la cantante le había confiado un sobre sellado, con la instrucción de entregarlo, solo si algo le ocurría. Nadie sabe aún qué contiene ese sobre, pero su sola existencia ha alimentado teorías, sospechas y un renovado interés mediático. Los seguidores esperan con ansias que se abra, convencidos de que allí se encuentra la última verdad, la explicación final de una vida marcada por el amor y el silencio. En la casa donde Paulina vivió sus últimos días, los familiares han colocado retratos y velas, pero el ambiente sigue cargado, como si su espíritu aún rondara las habitaciones. Los vecinos aseguran que cada noche se escucha desde adentro una melodía suave, como si alguien tocara su guitarra. Sea o no verdad, el mito ya está construido. Y con él la certeza de que Paulina Tamayo no se ha ido del todo, que sigue viva en las voces quebradas de quienes la amaron y en los secretos que aún resisten a ser contados. De los días la tormenta no amainó, al contrario. Parecía crecer con cada nueva declaración. Los canales de televisión competían por exclusivas. Los amigos más antiguos de Paulina comenzaron a aparecer en pantalla contando anécdotas que hasta entonces guardaban para sí. Una corista reveló que la artista solía quedarse sola en el camerino después de los conciertos, mirando un punto fijo en el espejo, como si buscara a alguien que ya no estaba. Otro músico recordó que, semanas antes de morir, Paulina le entregó un cuaderno y le dijo que si algo le pasaba, quería que lo quemara sin leerlo. Ese cuaderno ahora es objeto de especulación, un símbolo más de los misterios que la rodean. La familia, cansada del acoso mediático, decidió cerrar la casa durante un tiempo, pero incluso desde afuera los curiosos seguían llegando para dejar flores, cartas y fotografías. Algunos vecinos aseguran haber visto luces encendidas por la noche. Otros dicen que escuchan su voz en los pasillos, como si la artista se resistiera a desaparecer. La hija, cada vez más frágil, ha perdido peso y ha dejado de conceder entrevistas. Personas cercanas afirman que vive con la sensación de haber liberado algo que ya no puede controlar, una verdad que crece como un monstruo. En su círculo íntimo, algunos la culpan por haber roto el pacto familiar, otros la abrazan con ternura, reconociendo el valor de enfrentar una historia tan dolorosa. En paralelo, los productores musicales revisan los archivos de grabaciones inéditas y se rumorea que existe un álbum completo que Paulina nunca quiso publicar. Tal vez porque cada letra era una confesión disfrazada. Las discográficas discuten sobre si lanzarlo o no, temiendo ser acusadas de lucrar con el dolor. En las calles de Quito han aparecido murales con su rostro, pintados por jóvenes artistas que crecieron escuchándola, mientras poetas y periodistas escriben columnas sobre el precio de la fama y la fragilidad del alma humana. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla. Los que defienden el derecho a la verdad se enfrentan a los que exigen silencio y respeto. Cada fotografía antigua, cada video,
Cada fragmento de entrevista es analizado con lupa, buscando gestos que confirmen o desmientan lo revelado. Una de sus mejores amigas contó que días antes del fallecimiento, Paulina le confesó que había escrito una carta a su hija, pero que nunca tuvo el valor de entregársela. Esa carta aún no ha sido encontrada, y su ausencia añade otra capa de misterio. Los maritas, psicólogos y expertos en duelo aparecen en los programas matinales hablando de la culpa heredada, del dolor compartido, del poder destructivo de los secretos familiares. Los fanáticos mayores la recuerdan con ternura. Los más jóvenes descubren ahora su música con una mezcla de fascinación y tristeza. En medio de todo, el productor al que se alude en las confesiones finalmente rompió su silencio desde el extranjero. En una breve declaración, admitió que mantuvo una relación profesional muy cercana con la artista y que hubo sentimientos difíciles de contener, sin confirmar ni negar los rumores. Sus palabras bastaron para reavivar la polémica y dividir aún más a la opinión pública. Los noticieros transmitieron imágenes de viejos ensayos donde ambos aparecían riendo, intercambiando miradas cómplices. Cada gesto, cada silencio, fue interpretado como prueba. La familia del productor emitió un comunicado pidiendo privacidad, pero el daño ya estaba hecho. En los bares donde alguna vez sonaron las canciones de Paulina, ahora se escuchan como himnos tristes, y los clientes bajan la voz cuando alguien pronuncia su nombre. En los colegios y universidades se han organizado charlas sobre salud mental y arte, usando su historia como ejemplo de la presión invisible que sufren los artistas. El Ministerio de Cultura ha anunciado un homenaje oficial para el próximo mes, pero algunos familiares se oponen, alegando que aún no están preparados para compartir el escenario con quienes, según ellos, explotaron su tragedia. La hija no ha confirmado su asistencia. Los periodistas siguen apostados frente a su casa, esperando un gesto, una palabra, una señal de cierre. Pero el silencio se ha vuelto parte de la historia. Un eco que se expande como una melodía interminable. En los archivos de la televisión se repite su última entrevista, donde Paulina, con una serenidad inquietante, dijo que todo artista deja un pedazo de alma en cada canción. Hoy, esas palabras resuenan como una profecía. La gente las repite sin darse cuenta de que, quizá, esa fue su manera de decir adiós. Y así, entre lágrimas, homenajes y controversias, la historia de Paulina Tamayo se cierra como una balada sin final. Su voz, su imagen, su presencia siguen flotando en el aire de cada casa, de cada emisora, de cada corazón que alguna vez vibró con su música. Lo que empezó como una confesión íntima se convirtió en una revolución emocional que cambió la manera en que un país entero mira a sus ídolos. Las calles que alguna vez recorrió ahora llevan su nombre pintado en los muros. Los teatros donde cantó se llenan de flores. Y su hija, la misma que rompió el silencio, se ha transformado en el eco viviente de su legado. La tensión familiar, el dolor y las acusaciones fueron poco a poco reemplazadas por una sensación de respeto y comprensión. Los que antes la criticaban hoy reconocen su valentía. Los que se indignaron ahora escuchan sus canciones con lágrimas nuevas. En las redacciones los periodistas todavía repasan los días frenéticos en los que el país entero se paralizó por una sola frase, una verdad que salió del corazón y ya no pudo ser callada. El mito de Paulina crece, se transforma, se multiplica, y con él crece también la reflexión sobre el peso de la fama, la soledad de los artistas y la fragilidad de las emociones humanas. En los cafés, la gente habla en voz baja, como si temiera romper el hechizo de una historia que se volvió leyenda. En las noches de Quito, cuando el viento sopla entre los cerros, alguien jura escuchar su canto lejano, una melodía que no pertenece a este mundo, pero que todavía consuela a quienes la amaron. Paulina Tamayo ya no está, pero su historia sigue viva, encendida como una llama que no se apaga, recordándonos que la verdad, aunque duela, también puede sanar. Si te ha conmovido esta historia, si crees que las voces que marcan generaciones no deberían olvidarse, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte las próximas crónicas que revelan el lado oculto del alma detrás de los escenarios. Aquí,
donde la música y la verdad se encuentran, seguimos contando lo que otros callan.